Durante más de 30 años, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, hubo una figura común y corriente que dejó marcado para siempre este municipio y también lleno de terror y de crueldad. Conozcamos la historia del caníbal de Atizapán, el monstruo de Atizapán, o mejor lo llamemos por su nombre, Andrés Mendoza. Andrés Mendoza era una persona común y corriente, de la cual llevaba un plan macabro para cada una de sus víctimas, sumando más de 30 hasta el conteo. Pero eso no es lo más aterrorizante. Lo más tétrico y horroroso de este caso es cómo desmembraba a sus víctimas pieza por pieza, para después colocarlos en pesas y saber cuánto era el peso y gramaje de todas sus víctimas. Una historia tan tétrica que te hará pensar y cuidarte de tus mismos vecinos. Yo soy Habitante Desconocido y comencemos en una historia más de horror y crimen mexicano. Comencemos. Andrés Filomeno Mendoza Celis, mejor conocido como el caníbal de Atizapán, nació el 29 de noviembre del año de 1947 y a partir de ahí comenzaría la historia que sería de uno de los asesinos seriales más aterradora de México. En México existen cientos y cientos de historias y leyendas sobre asesinos seriales. La más espeluznante, tétrica y aterradora, yo creo que sería la de Andrés Mendoza, quien a su cuenta lleva más de 30 víctimas, y entre ellas se suma un hombre, 20 y tantas mujeres y un niño, que probablemente fue desvivido junto a su madre. Pero comencemos a desglosar quién es el monstruo o el caníbal de Atizapán. Todo mundo lo conocía en el barrio como el Chino, una persona amigable que podría hablar contigo de cualquier tema, echar el chisme, incluso aportar ideas para la colonia y sus mejoras. Lo que nadie sabía es que detrás de ese personaje llevaban más de 30 años de experiencia como carnicero, mismos que utilizaría para darle secuencia y vida a este gran personaje, que de grandeza no tiene nada, pero es uno de los casos más aterradores que vas a escuchar en la detención. La verdad, si ese señor no hubiera venido a buscar a ella y él no hubiera tenido su habilidad como policía, tal vez él nunca hubiera encontrado a su esposa y ahorita este señor todavía seguiría suelto. Gracias a este señor policía que estaba buscando a su esposa, él hizo que lo detuvieran. Además de ser amigable, a veces acomedía a ayudar a sus vecinos, que incluso llegó a ser presidente de la colonia en la que vivía. El Chino había nacido en un pueblo allá en Oaxaca, pero por cuestiones del destino terminaría en Atizapán, Estado de México. El caso empezó a tomar vida y empezó a tomar secuencia, ya que desapareció la esposa de un policía, pero eso te lo contaré más adelante. El Chino, como muchos lo conocían, llevaba con engaños a sus víctimas a su domicilio, ya sea para rentarles un cuarto, ofrecerles hospedaje, quizá un trabajo, o incluso para invitarles una taza de café. También se cuenta que entre sus víctimas llegó a haber chicas a las que les prometía dinero a cambio de relaciones sexuales. Algo perturbador, no más allá de lo que se contaba como prostitución, sino la forma en la que terminaría con su vida. Se cuenta que el Chino o el monstruo de Atizapán, de la forma que le llames, es aterrador. Incluso muchos dicen que no merece el perdón de Dios. Se dice que él, después de tener asesinadas a sus víctimas, comenzaba a hacer necrofilia. Sí, comenzaba a tener sexo con los cadáveres de estas personas a las que él ya les había quitado la vida, para después empezar a hacer su experiencia como carnicero. Una vez empezar a saber dónde cortar exactamente la parte del brazo, dónde hacer la parte de la pierna, las partes íntimas, los senos, incluso la misma cabeza. Se dice que también vendía la carne a sus vecinos y les decía que era carne de jabalí, algo tétrico,
Te imaginas en la colonia aquel hombre que te vendía 1 kilo de carne de jabalí por una módica cantidad de 100 pesos, o incluso la llegó a regalar, ya que decía que se la traían de Oaxaca y sus vecinos se ponían a consumir el cuerpo de otra persona. Algo que más allá de canibalismo y ese mensaje atroz que vas a aprender en este video, sería el inicio para marcar la historia de lo más tétrico de este personaje. Todo comenzó de una forma normal. Dice que él le tenía coraje y resentimiento a las mujeres, ya que además de aprovecharse de él, solamente abusaban y se burlaban de su inocencia. O al menos es lo que él decía en su dictamen del por qué hacía eso que ya te he estado contando en este video. Pero en este momento yo creo que lo que deberías de hacer es suscribirte y me dejes en comentarios qué sabías sobre este caso. Andrés pasó a ser una persona adulta que podría ganarse la confianza de cualquier persona, pero sus intenciones estando dentro de su casa no volverías a saber, o mejor dicho, no volverías a contarla, ya que él dice que empezaba atacando la parte de la garganta y una vez que te tenía inconsciente, empezaba a quitarte la vida. Después de eso, si fueses mujer y entrabas dentro de sus deseos sexuales, empezaría a practicar la necrofilia con el cadáver de una joven a la que mismos minutos antes él ya le había arrebatado la vida. Andrés comenzaba a hacer cortes y pesajes para después anotarlos en su bitácora. Incluso se dice que encontraron cassettes donde él grababa todo, desde el momento en que tenía contacto con su primer víctima o su siguiente víctima. Después comenzaba a grabar la forma en la que lo iba a desvivir o la iba a desvivir, ya que en este caso la mayoría de sus víctimas eran mujeres, y anotar paso por paso la situación en cómo había fallecido, cuánto pesaba cada una de sus extremidades, incluso más allá del nombre completo también contenía la dirección. Todo dentro de algo planificado y bien planeado, para su mala suerte o para la buena suerte de muchos que todavía estarían buscando a sus familiares o encontrando la forma de obtener respuestas. Cometió un grave error y fue arrebatarle la vida a la esposa de un policía. En algunas declaraciones él confesó que en ocasiones llegaba a practicar canibalismo, dependiendo el antojo y la persona a la que le haya arrebatado la vida. Incluso en sus bitácoras y apuntes de cada víctima lo dejaba escrito, además de aquellas aberrantes grabaciones que contiene la fiscalía y que no han mostrado por respeto a las víctimas, pero que incluso ahí hay cientos y miles de respuestas a tantas preguntas que existen en el aire. En un mundo donde es fácil desaparecer, en un país donde las desapariciones son el pan de cada día, este hombre pasaba desapercibido y así lograba cometer una de las historias más aterradoras de México. En sus listas también detallaba el proceso para deshacerse de los cuerpos. Esto lo desaparecía en un sótano oculto que tenía dentro de su domicilio. Dentro de sus víctimas comenzaba a seleccionar lo que era el rostro, los brazos, las manos, y después comenzaba a disecarlos, a tratar de disolver la grasa, ya que así sería más fácil deshacerse del cuerpo y la evidencia de que esa persona o esa víctima en alguna ocasión estuvo ahí con él. La casa de este individuo se convirtió prácticamente en unas fosas clandestinas, o mejor dicho, tenía prácticamente un cementerio clandestino. Sí, un cementerio clandestino o fosas clandestinas, como le quieras llamar. Ahí enterraba los cuerpos de sus víctimas después de haberlos hecho pasar por un proceso para poder evitar que fuera rastreado y encontrado. Todo era perfectamente planeado. Llevaba una estrategia que le había funcionado más de 30 años. Pero la última de sus víctimas comenzaría el inicio y el fin de esta aterradora historia. Reina González Amador, su última víctima, esposa de un ex activo de la policía en el Estado de México, habría desaparecido en el domicilio del chino. Pero ¿cómo sospechar de una persona de mayor edad? ¿Cómo sospechar que este hombre tendría algo que ver con la desaparición de Reina? El error fue
que nunca se cercioró o leyó los mensajes que Reina le mandaba a su esposo. En uno de los mensajes de la mañana le comentaba a su esposo que ella iría a un negocio de celulares y que incluso el chino le acompañaría. Pasó su jornada laboral y casi en punto de las 8 de la noche se dio cuenta que Reina no llegaba a casa y que tampoco estaba prácticamente dentro de la casa del chino. Pasaría el tiempo y volvería como a las 11:30 y 12 de la noche para buscar otra vez a su esposa en la casa del chino. Algo lo mantenía con la convicción de que ahí estaba su esposa, ya que anteriormente el chino había negado que él la hubiera visto ese día, cuando por mensaje Reina le había avisado a su esposo que sería acompañada por el chino, y su esposo no lo veía mal, ya que, como te digo, era una persona de mayor edad, confiable y amable del barrio, que se acomería para muchas cosas. Lo que no sabían es que detrás de estos favores que él hacía, lo podrías pagar de una manera muy cara. El esposo de Reina habría pasado a la fiscalía en la mañana a levantar una ficha de búsqueda o desaparición de su esposa, pero dentro de él algo le decía que el chino sabía dónde estaba su esposa. Así que después de levantar la ficha de búsqueda, el esposo de Reina decidió regresar a su casa. Y ante la negativa del chino de dejarlo pasar para revisar si ahí estaba su esposa, se dio cuenta que había un lugar oculto dentro de este domicilio. Bajo su cama había una puerta que llevaba a un sótano. Dentro de este sótano, el policía encontraría a su esposa, sin signos vitales. Lo más aterrador sería que la encontraría descuartizada. Antes de allanar la casa del chino, él había pedido auxilio a la policía, ya que él sentía que su esposa podía estar ahí. No sabía de qué manera, ya que el chino había abusado de la confianza de Reina, ya que ella le había contado que su esposo le había sido infiel y que las cosas no estaban bien dentro de esa relación. Momento en el que ella era vulnerable, y con la confianza de Andrés, todo sería el plan perfecto para el caníbal de Atizapán. Después de encontrar los restos de su esposa, el policía, se dice que el chino intentó huir. El caníbal de Atizapán quería emprender la huida, pero fue retenido por policías municipales, y dentro del cateo, lo que encontraron realmente es atroz, tétrico, devastador, llámeles como le llames, pero es algo que no merece el perdón de Dios. Dentro de la casa de Andrés Mendoza encontraron credenciales de diferentes mujeres. Se presume que eran víctimas y que él había guardado las pertenencias, un sinfín de accesorios que las mujeres habían utilizado para visitar a Andrés. Incluso encontraron cassettes de grabación donde él guardaba archivos de cómo había sucedido todo, desde el momento en que eligió su víctima hasta el momento que se deshizo de ella. Algo muy aterrador, que pareciera parecido de una película de ficción, pero a veces la realidad supera la ficción, y es algo que aún no logramos captar. Dentro de la casa al inicio encontraron 3.787 huesos óseos de algunas de sus víctimas. Tiempo después, la cifra aumentaría a 4.600 y así sucesivamente. Tendrían que investigar para llegar a una cifra conclusa, pero se cuenta que cada día ese número de huesos ha ido incrementando. Dentro de su casa se cree que llevaba 17 mujeres, un hombre y un niño. Un niño que fue privado de la vida junto a su mamá, ya que él la había convencido que le iba a rentar un departamento para que pudiera vivir con su hijo, sin saber que esa entrada a ese domicilio le costaría más de 2 vidas. Basado en las entrevistas psicológicas que le hacían a Andrés Mendoza, el monstruo de Atizapán, él explicaba que odiaba a las mujeres, ya que solamente buscaban aprovecharse de él, burlarse, incluso que eran unas vividoras. Algo demasiado injusto para arrebatarle la vida a una persona que ni siquiera tendría un mal plan contigo. También dentro de estas entrevistas psicológicas y criminalísticas, él comentaba que le gustaba practicar necrofilia, ya que algunas de sus víctimas se le hacían demasiado excitantes, o en algún momento él había sentido esa sensación de apareamiento con esa víctima.
El caso se convirtió en centro de debate y también en algo de reflexión, ya que cómo no se habían dado cuenta que en 30 años tenían un asesino serial como vecino. Cómo había logrado evadir todos los aspectos, cómo había logrado evadir 17 cadáveres, 17 personas que entraron por última vez a este domicilio para nunca más volver a salir. Andrés Mendoza fue condenado a prisión vitalicia. Significa que nunca saldría de ahí. Incluso cada día, cada vez más, se le va aumentando una nueva sentencia, ya sea por homicidio, por feminicidio, por desaparición de gentes. Yo creo que en este momento tú deberías haberte suscrito a mi canal y dejar en comentarios qué te gustaría que contara. Una nueva historia de crimen real mexicano, de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿qué harías tú si tuvieras un monstruo como vecino? ¿Cuántas veces has visto a algún vecino que por algún motivo o razón ha introducido a personas a su casa? Después pierdes la vista y no sabes si realmente estén bajo el piso de esa casa. Tal vez suene como ficción, pero dentro de este mundo la maldad habita y cada vez es más aterrador ver cómo ya no se tientan el corazón. Simplemente tratan de hacer lo que les antoje, cumplir y satisfacer sus deseos o necesidades. Yo quisiera que me dejaras en comentarios cuál historia te gustaría. Yo soy Habitante Desconocido, nos vemos en un próximo video.